decisión en nuestra vida marcan un precedente y también marcan un antecedente. El camino que estamos forjando, si bien tiene muchas veces momentos llanos, a veces también tiene momentos turbulentos. Y depende de nosotros, las decisiones que tomemos harán que nosotros acarriemos consecuencias de bendición o consecuencias que nos traerán dolor de cabeza. Cuando tomamos malas decisiones o pecamos, Él promete, por medio de su gracia, que si nosotros nos arrepentimos y hay un genuino interés por su presencia, entonces Él ha de perdonarnos, pero las consecuencias de dichos actos se mantendrán en nuestras vidas. Ahora, Dios posiblemente nos va dirigiendo, nos va encaminando, como dice Proverbios, para que nuestras veredas y nuestros caminos sean rectos. Y Él siempre va a darnos recomendaciones, señales, como nosotros las conocemos de tránsito, pero son espirituales, para que nosotros nos mantengamos en el camino correcto. La vida de Sansón es un claro efecto o reflejo de lo que sucede en nuestras vidas cuando el síndrome de burnout se evidencia en nosotros y tomamos decisiones incorrectas en momentos donde nuestra cabeza está quemada. Alguien puede decir del otro lado, pero ¿qué es el síndrome de burnout? Que lo he visto en los flyers y estoy apasionado por saber qué es el síndrome de burnout. Bueno, el síndrome de burnout, o en Argentina conocido como el síndrome de la cabeza quemada, es aquello que algunos sociólogos, psicólogos han estudiado por tiempo y demostraron de que las personas que están en una tarea, en un trabajo, y sus empleadores los someten, tienen desmedida autoridad sobre ellos, hacen que ellos poco a poco, no es solo una depresión ni un cansancio físico, sino que es el síndrome de la cabeza quemada. El psiquiatra estadounidense Herbert Freudenberg, que trabaja en la Clínica Libre de Nueva York, en 1974 describe la primera vez del síndrome con caracteres clínicos. O sea, que ahora ya la patología se ha establecido como una enfermedad. Y en Argentina, la primera persona que ganó un juicio por tener la cabeza quemada por el síndrome de burnout fue una mujer que terminaron resarciéndola económicamente, pero ya ella estaba atrofiada. O sea, no es que, bueno, me voy a tirar la chanta. Vieron que a veces los argentinos tenemos eso. Bueno, me voy a hacer un análisis y que me dé el síndrome de la cabeza quemada y ya está. Y después hago mi vida porque ya tengo una indemnización. No funciona de esa manera. Se comprobó bajo análisis clínicos que la mujer estaba atrofiada, que varias de sus neuronas, como puede pasar en hombres y en mujeres, de tener este padecimiento y no saber que lo estamos transitando, hace de que se vayan apagando las neuronas y no se recuperan más. Como sucede con la heroína, con la cocaína o con algunas anfetaminas, cuando entran en nuestra psiquis, van apagando neuronas y esas ya están muertas, no vuelven a regenerarse. Y el síndrome de burnout ataca mucho en los trabajos o en cualquier formato que nosotros tengamos diario. En cualquier esfera, quería decir, en cualquier esfera que nosotros manejemos. ¿Y está dentro entonces, puede ser en la familia? Sí, claro. Puede ser en el trabajo con mayor frecuencia. ¿Y puede ser en la iglesia? Claro que sí. Por eso le dimos nombre y título a este sermón, el síndrome de burnout espiritual. ¿Puede uno tener la cabeza quemada por lo espiritual? Claro que sí. ¿Por el espíritu? No, nunca. Él trae amor, paz, paciencia, benignidad. Él trae templanza. Él es un remanso a nuestra alma. Pero cuando ejercemos una falsa espiritualidad, terminamos con la cabeza quemada. Según la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de burnout es un fenómeno ocupacional o en cualquier área de la vida que resulta del estrés crónico. Crónico, ya no es una vez o una semana, ya es crónico, ya yace dentro de nosotros y no nos podemos desprender de él. Que resulta del estrés crónico en alguna área de nuestro trabajo o de nuestra vida social. Esta definición pone de manifiesto la responsabilidad que tienen no solamente los organizadores del trabajo, los empleadores, sino también los que la padecen. ¿Por qué? Porque una vez está sometido bajo esa manipulación y no quiere desprenderse porque parece que eso es lo normal. Han hablado con mamis, con damas, con mujeres que tienen a sus esposos que son violentos, golpeadores y dicen, no, me lo merezco. No te lo mereces, pero están inmersas, tienen la cabeza quemada, el síndrome de burnout, que ven que está bien, se lo merecen de alguna manera.
Y eso muchas veces sucede en nuestros templos. Cuando hay un sesgo de abuso espiritual, uno no lo está viendo. Dice, bueno, pero eso es normal, porque es el ungido de Dios, la autoridad. No vayamos en contra. Y no tenemos 2 dedos de frente espiritual para decir, esto está mal. Nos está atrofiando nuestra vida espiritual. Nos está quemando la cabeza. Las formas, los abusos, el estereotipo convencional, a veces hacen que nosotros nos sumerjamos inmersos en un estrés de depresión crónico. Se pasan los años y vos ves después de 2 o 3 años a personas haciendo lo mismo y lo disfrutan. No, y eso es lo más triste. Hacen tareas normales, cotidianas, eclesiásticas, sin tener el disfrute de Dios. De que, como veíamos la semana pasada, de que Dios te llamó al ministerio. Pero en el avanzar, cíclica, metódica y hasta mustiamente, uno termina con la cabeza quemada, desenfocándose en el primer objetivo del cual Dios lo llamó. Y esto sucede a menudo y ustedes lo pueden corroborar si han pasado por varias iglesias o si han tenido el privilegio de tener amistades de otras congregaciones, que hay muchas personas inmersas en un estrés espiritual. Que hacen todo porque, bueno, me lo piden y porque no quiero perder la autoridad que tengo o el estatus que tengo. Entonces lo hago, pero ¿lo disfrutas? No, para nada. De hecho, hace años que no lo disfruto. Lo hago retóricamente porque todos esperan eso de mí. Porque tengo que hacerlo. Porque creo que así Dios me llamó. Y no. Cuando Dios te llama, como veíamos la semana pasada, hay un disfrute de hacerlo, aunque sean cosas locas. De acuerdo con los múltiples estudios liderados por Christiane Malish, una dama de Estados Unidos, una psicóloga social y experta en el tema, las causas más comunes de burnout son, escuchen, a tener en cuenta, por lo menos para hacer un check-in en nuestras propias vidas, más que en la vida de los demás. La primera son las cargas de trabajo inmanejables. Tenés que hacer esto y lo otro, pero ¿y cómo lo hago? No sé, que te guíe el Espíritu Santo. Pero lo tenés que hacer. La carga, el abuso en las tareas, muchas veces. Y hablamos obviamente en el ámbito eclesiástico, porque no nos compete en el ámbito laboral, por lo menos en este sermón nuestro, porque nos competen las cosas espirituales. Lo segundo es la falta de control percibida por parte de trabajadores. Se descontrola. Ya no sabemos para dónde estamos corriendo. Lo tercero son las recompensas insuficientes de acuerdo al esfuerzo requerido. Hacemos un montón y no hay reconocimiento, y no porque seamos orgullosos. Y el trato injusto y excesivo de las autoridades. Este es el más complicado. El cuarto es el que abunda muchas veces en nuestros templos. Yo soy el líder, tenés que hacerlo. ¿Pero por qué? Porque tenés que hacerlo. Porque yo soy el líder. Porque Dios me puso en tu vida para que obedezca lo que te digo. Si ante los ojos de Dios somos todos iguales. Que tenga una autoridad diferente significa que debo ser más ejemplo y llevar con mi ejemplo, si soy un líder o un diácono, un anciano, un pastor o quien fuese, con mi ejemplo tengo que mostrar cómo debo hacerlo o cómo deben hacerlo. Por eso hay una gran diferencia entre autoridad y autoritarismo. Autoritarismo es el que se ejerce por medio de la manipulación y la autoridad. Ese es el sesgo de autoridad, el sesgo de omnipotencia, reducido a un lugar. Hagan lo que yo les digo. Y después tenemos la autoridad, que se gana ¿cómo? Con el respeto de los observadores sedientos por alcanzar lo que está haciendo el líder. Los observadores apasionados por ver un ejemplo digno de imitar, como Pablo diría, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces ese sesgo de autoridad se gana por medio del ejemplo y no por medio de la imposición. Alguien que imponga tendrá grandes problemas cuando llegue al cielo. Alguien que impone autoridad va a tener grandes problemas. Y alguien que se gana la autoridad va a tener galardones. Pero se maneja así porque así es, porque si no se te descarrían. Pero nadie nos llamó a ser así. Nosotros nos llamaron al ministerio para ministrar. Para ministrar, guiar, mostrar a los demás cómo hay que hacer la obra de Dios.
Para eso Dios nos dio esa autoridad. ¿Menospreciamos las autoridades? No, claro que sí. Claro que no, perdón. Y sí, no, por las dudas. Pero no, claro que no. No menospreciamos a ninguna autoridad. Pero el abuso de autoridad sí, porque termina teniendo como consecuencia a un montón de personas en un ministerio con la cabeza quemada, con el síndrome de burnout, no queriendo, uy, tengo que ir otra vez al ministerio, uy, tengo que ir de nuevo a la iglesia otra vez, y ya no hay un disfrute. ¿Ustedes creen que Dios nos dará galardón por aquello que hicimos por fastidio? No, no hay galardón para eso. Lo hiciste, te aplaudieron, cumpliste, pero Dios no te va a bendecir ni a galardonar por algo que hiciste insatisfactoriamente. Por eso Jesús dice que para arar la tierra uno no puede mirar para atrás. Para arar la tierra uno no tiene que estar pendiente de lo que sucedió en el pasado. Tengo que poner mis manos en el arado y seguir, pero tengo que concentrarme en lo que está delante. Si yo estoy mirando para el piso porque estoy desganado, el arado se me va a ir para cualquier lado, no puedo arar, no puedo estar concentrado. Pero si yo mantengo mis ojos firmes hacia adelante y disfruto lo que estoy haciendo, obviamente con pruebas, tormentas, vicisitudes, como siempre lo digo, pero si vislumbro hacia afuera, hacia el alba, que Dios está conmigo, que la cruz está delante, entonces tendré la seguridad que lo que estoy haciendo está impactando el corazón del Creador. Por lo cual seré galardonado. ¿En qué? En un abrazo grande diciéndome, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y habla de cosas eternas ese texto. Así que, por eso digo, cuando hacemos el checklist, o el checklist, very difficult el English, cuando nos chequeamos, nos hacemos una autoevaluación, y vemos que estamos en ministerios no disfrutando, mis amados, es tiempo de hacernos la gran pregunta. ¿Debo seguir haciéndolo? Y esto no es un mal momento donde pasé un problemita con un hermano, una hermana, y entonces solté el ministerio porque esta palabra es para mí. No, no es esta palabra para vos o para usted. Pero sí es esta palabra para usted si siente que hace tiempo está con la cabeza quemada, que siente que solamente le piden que haga y ni siquiera le reconocen el esfuerzo. Y esto no es auges de necesidad de que me levanten el autoestima. No, créanme que los entiendo, que no va por ahí. Va por el lado de pucha, por lo menos, decime, che, lo estás haciendo bien. Y era lo que se esperaba de ti. No, desgraciado, que se esperaba. Lo estoy haciendo con el corazón para el Señor y ni siquiera gracias, ni siquiera un abrazo, un estímulo, como dice el apóstol Pedro, un estímulo de parte de Dios. Eso es lo que necesitamos muchas veces. Y no es para que sane nuestra alma, es para decir, pucha, lo estoy haciendo bien, me está saliendo bien. A veces no es la economía la recompensa. Porque todos pensamos, necesito una recompensa económica. En lo espiritual pocas veces van a haber recompensas económicas. Muchas veces las recompensas serán un corazón contrito y humillado que estamos observando por una tarea que estamos haciendo y somos parte del galardón de ver a esa persona quebrantada. ¡Wow! No hay dinero que compre eso. Ese es el galardón. Esa es la alegría. Y una persona, un maestro, una persona que te está marcando, que te está enseñando con su ejemplo, que te abrace y te diga, esta es tu recompensa. Mirá, observa, gracias a tu esfuerzo, sí, gracias a tu esfuerzo. Si no estuvieras, no estaría pasando. Y eso alienta nuestras vidas. Pero cuando llega el síndrome de burnout, queremos soltar todo. Muchas veces cumplimos, porque claro, como decía al principio, se demanda que lo hagamos, así que lo hacemos, pero no hay un disfrute. No hay un momento de impas donde decimos, wow, me estoy desesperando por ir a servir a Dios en esta área. Ya es un proceso retórico, mustio, como decía, pero lo tengo que hacer. Es parte del decorado, así que lo tengo que hacer. Parte del horizonte. Entonces el síndrome de la cabeza quemada está dirigido a quienes trabajan, pero como dirían los sociólogos, también a cualquier área de la vida, como por ejemplo, y esto es algo que nos vamos a ver identificados, muchos de ustedes y yo también, en el matrimonio.
me quema el coco. ¿Se acuerdan esa frase? ¿De dónde viene? De acá, del estudio que se había hecho en Estados Unidos acerca del síndrome de la cabeza quemada. Me quema el coco. Así decían, ¿se acuerdan? Hasta nuestros abuelos, me quema el coco. Claro, cuando no hay diálogo frondoso, cuando no hay diálogo transparente en el matrimonio, entonces hay reclamos y los reclamos devienen en una quemada de coco. Y el matrimonio se empieza a fisurar, se empieza a romper, ya no hay tanto diálogo, el único diálogo que hay es para pelear. El síndrome de burnout, manifiesto en el matrimonio. El síndrome de burnout manifiesto en el colegio, cuando los profesores se abusan de la autoridad que tienen. No, ahora ya no es tan común, pero cuando éramos chicos nosotros, los que tenemos más de 20, bueno, más de 30, cuando los que venimos de aquellas épocas, de los 90, de los 80, de los 70, que los profesores eran rectos, pero el abuso de la manipulación de autoridad hizo que muchos de sus alumnos quieran dejar el colegio. De hecho, algunos se terminaron frustrando por el colegio. Yo siempre digo, ¿y qué vas a hacer en el futuro cuando seas grande? No, eso como que nos pone una vara muy alta. Yo a mis hijas les hemos enseñado con mi esposa, no le decimos, ¿y qué vas a hacer? No como una imposición. ¿Qué te gustaría hacer de grande? No, porque ¿qué vas a hacer? Te define. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Y cómo te van las materias? Como si eso me definiera. Ah, ¿no estás estudiando? Burro, orejas de burro te van a crecer. ¿Se acuerdan el cantito? Entonces, ¿por qué nos definen a veces? Bueno, muchas veces por el abuso de autoridad. Inmerso en una sociedad que está acostumbrada, pero no debería pasar en las iglesias. Porque el único que tiene autoridad es Cristo a través de su palabra, el Espíritu Santo. Y nosotros somos superetes, siervos de Dios. Estamos al servicio de Él y guiando a nuestros hermanos, fortaleciéndolos, pero no enseñoreándonos sobre ellos. Entonces el síndrome de burnout muchas veces viene a dificultar el crecimiento de la iglesia y mientras el sistema y el mundo avanza a pasos agigantados dentro de una corrupción pecaminosa, la iglesia está inmersa en una cabeza quemada. Tiene la cabeza tan quemada de las cosas cotidianas que no puede observar que la gente se está muriendo afuera. Y ese es el concepto más tétrico, más difícil de comprender. Cristo nos llamó para que nosotros podamos alumbrar a este mundo lleno de oscuridad. ¿Cómo lo vamos a hacer si tenemos la cabeza quemada? Sansón fue un escogido, como les decía al principio. Sansón fue un escogido de Dios para una tarea específica, mantener al pueblo de Dios a salvo de los filisteos. Eso fue el llamado de Dios. Pero el primer error o uno de los primeros errores que él tuvo fue en fijarse en una mujer filistea. A veces cuando nos desenfocamos, corremos el riesgo que aquello que nos estamos enfocando ahora y que no es Cristo, termine por quemarnos la cabeza. Claro que sí. Y cuando esta dama, que ustedes conocen del otro lado, llamada Dalila, intenta varias veces matarlo, él no se da cuenta. Capaz era un bobo enamorado, como nosotros cuando conocimos a nuestras damas, o las damas que conocieron a sus caballeros, o los que están de novios, ¿no? Que uno se entra como en un trance de tontera, ¿no? Y uno es el Hércules, todo junto, ¿no? Y después, hasta que se casan y te das cuenta que era el 10% de lo que te había vendido de novio. Normalmente suele pasar, pero digo, cuando enfocamos nuestra vista en algo que es incorrecto, ese es el problema más grande que tenemos, porque el llamado pasa a un segundo lugar y es un problemón. Porque ahora lo que nuestros ojos están mirando puede hacer que nosotros le erremos el blanco y terminen quemando nuestras neuronas. Se me abren un montón de ventanitos, ustedes no me den bolilla. Y estaría 5 horas hablándoles, así que prefiero concentrarme en lo que Dios me mandó a decirles. Así que cuando el síndrome de burnout entra dentro de nosotros, desenfocándonos de nuestro verdadero llamado, corremos un gran peligro de que se acabe nuestro tiempo, de que se acabe nuestra carrera, y no podamos alcanzar lo que Dios nos llamó a hacer. O que, peor aún, que ya seamos grandes, no tengamos fuerza y nos demos cuenta que invertimos nuestro tiempo en algo que no era el llamado de Dios. Así que varias veces ella le dice, ¿cuál es el secreto de tu poder? Porque parece que me estás burlando.
Me dijiste que era una cosa, que era la otra, pero siempre te sales con la fuerza que Dios te ha dado y terminas matando a filisteos. Entonces, me parece que vos no me amás demasiado. Entonces, Sansón comienza una especie de juego con Dalila, pero ella, como una gotera constante, incansable, comienza a pedirle que le diga cuál es el secreto o el secreto de su fuerza, dónde radicaba la potencia o el poder del Espíritu de Dios sobre él. Claro que no había descubierto de alguna manera hasta el momento donde yacía su fuerza, pero Dalila no se daría por vencida y insistentemente le diría una tras otra vez cuál era el secreto. Un día lo cansó. Un día dijo, basta, tengo el coco quemado, Dalila. Y ella dice, pero vos me prometiste amor eterno y no me querés decir dónde radica tu fuerza. Y él termina sucumbiendo ante la petitoria de una mujer que solo lo quería ver muerto. Y él estaba tan enamorado que no lo veía. Terminó cediendo ante los encantos de una cabeza quemada, ante las decisiones, malas decisiones, en un momento con el síndrome de burnout. Y dice así la palabra de Dios que ella, Dalila, exclamó, ¿cómo puedes decir en Josué 16? ¿Cómo puedes decir que me amas? Y me sigues engañando. Ya es la tercera vez que te burlas de mí y todavía no me dices cuál es el secreto de tu gran fuerza. Todos los días, Dalila, dice la palabra de Dios, como recién les leía, todos los días le decía o le seguía insistiendo que le diga dónde estaba la fuerza de su poder. Hasta que Sansón se quería morir. Y ahí está el quid de la cuestión. ¿Cuándo me doy cuenta, Tospar, que tengo la cabeza quemada? Cuando ya te da todo lo mismo. Como Sansón. Me quiero morir todos los días lo mismo, todos los días la rutina, todos los días me piden lo mismo, todos los días es igual. Quiero morirme. Finalmente Sansón le confiesa a Dalila su secreto. Jamás me han cortado el cabello, le dijo, porque antes de nacer fui dedicado o consagrado a Dios como nazareo. Si me cortan el cabello, perdería mis fuerzas y sería como cualquier otro hombre. Y ahí salta la brujilda que había en Dalila. Y le dice, ok, comprendido Dalila, que esta vez le estaba diciendo la verdad, manda mensajeros a los jefes de los filisteos y le dijo, vénganse para acá porque ahora sí sé cuál es dónde radica la potencia del poder de Sansón. Entonces los jefes filisteos, volviendo con el dinero que le habían prometido, porque acá había tarasca, como decimos acá en Argentina, billulla, moneda, money, dólar, efectivo, había pesos. Así que llegaron con todo ese dinero, se lo dieron y Dalila recuesta a Sansón sobre su falda, sobre sus piernas, dormido él, le cortan las 7 trenzas que él tenía y entonces él pierde su fuerza. Y dice la palabra que ella lo comienza a maltratar y le gritó, Sansón, Sansón, los filisteos te atacan. Y Sansón se despertó pensando que iba a librarse de aquellas cadenas, de aquellas sogas con las que lo habían atado, pero no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él y que lo había abandonado. El síndrome de la cabeza quemada, tal y como comencé este sermón, atenta contra nuestra vida espiritual. Atenta contra nuestra salud física y mental. Pero lo más importante, atenta contra nuestro espíritu. Cuando ya no queremos vivir. Cuando vemos que lo que hacemos en la iglesia, sí, cumplo, pero perdí el gozo. Y no estamos hablando de que no hay intimidad con Dios. Ese no es el sentido de este sermón. Otro día hablaremos como ya he hablado. Me estoy enfocando en cuando tenemos intimidad con Dios, pero no disfrutamos servirlo, porque tenemos la cabeza quemada, porque tenemos el síndrome de burnout, porque como a Sansón deseamos morir. He visto muchas veces cómo personas sirven dentro de las iglesias como nada, sin alegría, sin gozo en el rostro. Han perdido la pasión, están tan intoxicados del maltrato, de las desilusiones, de los excesos de autoridad, que terminan explotando como Sansón, terminan cediendo ante la depresión crónica.
y a no querer servir más a Dios. A decir, bueno, si todo va a ser igual, si todo es lo mismo, ¿para qué voy a seguir? Terminan por vivir bajo una rutina espiritual sin saber que Dios ya no está con ellos. O sea, pero las cosas funcionan, mirá que las cosas salen. Sí, pero ya Dios no está en la ecuación. Dios prometió la gracia, que por la gracia Él se iba a manifestar al pueblo, a pesar de mi condición. Si yo tengo el síndrome de burnout, si estoy en pecado, a pesar de mi situación, su gracia va a hacer que el pueblo reciba igual. Además, cómo yo estoy parado. ¿Será que Dios no está conmigo, pero hago las cosas rutinariamente con el síndrome de burnout, con la cabeza quemada? Y eso manifiesta o deviene en que Dios no está en la ecuación, pero yo me autoconvenzo que sé que Él está conmigo. ¿Y cuál es el barómetro, Tospar, para darme cuenta que Él está conmigo? La sensación de saber que el Evangelio se está extendiendo a través de mi humilde aporte. Como diría Pablo, las manos están llenas de experiencias, de trascender sobre todo el continente predicando el Evangelio. Mi cuerpo tiene heridas hechas, dice Pablo, por llevar la cruz de Cristo, por llevar el mensaje. Así que heridas vamos a tener, pero no perdemos el disfrute. Ahora, si estás perdiendo el disfrute, y ahí viene la pregunta, es momento de replantearnos. ¿No tendremos la cabeza quemada? No importa si por los efectos exteriores de abusos de autoridad, de desilusiones. Eso va a pasar. No debería, pero va a pasar. Porque hasta nosotros somos imperfectos. Pero lo que no pueden lograr es que nosotros nos sumerjamos en el síndrome de burnout, que logren quemarnos la cabeza. Si sentís que algo así está pasando en tu vida, es tiempo de dar vuelta y seguir. Dar media vuelta y seguir. No permitir que eso trunque los sueños o el llamado de Dios. Por eso la premisa es, ¿y Jesús? ¿Y Jesús? Yo sé que Él me fortalece, pero ¿cuál sería la palabra para mantenerme en momentos de no entrar dentro de esta actitud de que ya todo me da igual? Bueno, Él dijo, confíen en mí. Bajo la premisa de que Jesús enseñaría de alguna manera a nuestras vidas cómo evitar el estrés ministerial, cómo evitar ese estrés que viene a través de mucho trabajo, o como recién decía, de desilusiones. Cuidar nuestras almas y el corazón tiene que ver con escuchar la voz de Cristo. ¿Y dónde la adquiero? Bueno, en el mundo van a tener aflicciones. Y esto es algo que a veces no se predica demasiado. ¿Vienen aflicciones, Tospar? Sí. Para ustedes, amados y amadas, y para mí también. Vienen aflicciones, la vida es así. Pero Él sigue diciendo y añade, pero confíen, porque yo ya vencí al mundo. O sea, todo lo que vivan dentro del mundo es parte de este sistema. Pero yo ya vencí al mundo, así que ustedes permanezcan en mí y en mis palabras. Entonces van a hacer las obras que yo hice. Van a hacer todo lo que yo les manifesté que debían hacer. El escritor a los Hebreos daría esta respuesta en el capítulo 12, verso 2, dispuestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren, yo les decía recién, cuando nos concentramos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, entonces no caeremos en este síndrome cíclico de burnout. Hay una vieja historia, y con esto concluyo, que dice que había un gran sabio en alguna montaña de algún rincón de este mundo, que todo el pueblo, los pueblerinos le tenían gran respeto porque realmente era sabio. Una persona que evaluaba los problemas y sabía cómo dar respuestas. Así que la mamá toma a su niño y emprenden 3 días de camino para encontrarse en esta montaña con este sabio. 3 días de caminos complicados, 3 días y 3 noches de caminos bifulcosos, acabo de inventarlo, que
se bifurcaba, caminos tormentosos, caminos llenos de depredadores nocturnos. Pero la madre tenía un gran problema con su niño y necesitaba escuchar la sabiduría de aquel sabio, valga la redundancia. Entonces, dice que al llegar a la puerta, él sale y con ojos profundos de amor les pregunta: ¿qué han venido a buscar? A lo que la madre le dice: mi hijo tiene un gran problema y yo necesito que usted, con su gran sabiduría que Dios le ha dado, le pueda decir cómo salir de este problema. El hombre, el sabio, le dice: ¿cuál es? Y ella dice: es que mi hijo ya le han mandado los clínicos, los doctores, los pediatras a que deje el azúcar. Y él tiene devoción, es una adicción, él come azúcar todo el día. Y está al borde de entrar en un paro y perder la vida. El niño no decía nada, estaba al lado de la madre mirando solo al piso. El sabio la mira y le dice: venga luego de 15 días y 15 noches. La mujer emprende el camino de regreso y llegando a los 15 días, regresa. Vuelve a subir la montaña, esos 3 días y 3 noches de camino. Y cuando está llegando, el sabio sale a la puerta. Entonces ella corriendo le dice: y maestro, ¿ya puede decirle cómo puede dejar esta adicción con el azúcar? Y él mira al muchacho, no le dice nada a la madre, le dice: muchacho, mírame. El muchacho lo mira. Entonces el maestro le dice: debes dejar de comer azúcar. ¿Lo entiendes? El niño lo mira y le dice: sí, maestro, lo entiendo. Y le dice: ok, pueden irse. Y la madre se empieza a mirar. No, ¿cómo pueden irse? ¿Cómo pueden irse? Deja de comer azúcar. Se lo dije 5.000 veces, maestro. Se lo dije un montón de veces. ¿Cómo puede ser dejar de comer azúcar y váyanse? No, tiene que haber algo más profundo, algo que lo haga cambiar. Y él la miraba atónito, la miraba con ojos de sorpresa. ¿No viniste a buscar una respuesta? Sí, le dice, pero eso ya se lo dije yo en mi casa. ¿Qué hace la diferencia de que usted se lo diga? Entonces él la mira, vuelve a penetrar esos ojos de amor de aquel sabio y le dice: lo que pasa es que yo la hice irse 15 días y 15 noches porque durante todo ese tiempo yo he dejado de comer azúcar. No puedo decirle algo que yo no hago. Entonces el niño percibió mi autoridad. Estoy seguro que dejará de comer azúcar. La madre se fue, el niño también. Es una historia, obviamente. Pero ¿cuál es el dato de color que tiene esta historia? Que Dios jamás nos va a pedir que hagamos algo que Él no haya hecho antes. Que Jesús, caminando en nuestra tierra, haya hecho antes. Por eso cuando Él te ofrece un llamado o cuando Él te dice no puedes vivir inmerso en una depresión crónica constante, Él te está llamando a salir de ese pozo porque Él pagó porque salgas de ese pozo, porque Él venció. Y si Él venció, nosotros venceremos. ¿Se entiende? O sea, no es una utopía salir del síndrome de burnout o de la cabeza quemada o salir del momento depresivo que estamos viviendo. No es una utopía. Se puede, mis amados. Se puede, claro que sí, con la fuerza del Espíritu Santo y puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe, de mi fe. 28, verso 28, termino con Sansón. Entonces Sansón, apresado, burlándose toda la gente que estaba de los filisteos, le habían arrancado los ojos, se acordó. Y dice que Sansón oró a Dios. ¿Dónde vienen mis fuerzas? De Jehová. No temeré mal alguno si estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aunque ande en sombras de valles o de muerte, no temeré. ¿Dejaré de andar? No. ¿Pero voy a temer? No. Entonces Sansón oró: Dios Todopoderoso, ayúdame una sola vez más. Los filisteos se han burlado de mí, me han sacado los ojos. Te ruego que me des fuerzas para vengarme de ellos. Una vez más. Creo que si lo hubiese pedido 20 veces más, se lo hubiese cumplido, porque se humilló, porque oró. Dame fuerza una vez más para dejar tu
nombre en alto. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios descendió, que Él derribó los muros y toda la cantidad, se vino el techo encima de todos los filisteos, de los sacerdotes filisteos, y todos aquellos que Él mató en solamente un día, fue más que en todos los filisteos que mató durante toda la vida. 22 años. Y en sus últimos días, Él dijo: Señor mío, dame fuerzas una vez más. ¿Por qué está este precedente? Para que aprendamos. ¿Por qué te leí de Sansón? Para que aprendamos. No lleguemos hasta lo último de nuestras vidas. Si hoy vos me estás mirando, el Espíritu Santo te está inquietando. Dios quiere usarte. Pero si estamos con la cabeza quemada, si solamente vemos para abajo, deprimidos, y no vemos la cruz de Cristo, el llamamiento glorioso, entonces no podremos caminar, avanzar. Pero como hizo Sansón y oró y dijo: Jesús. Bueno, él dijo: Dios, Jehová, Jesús, úsame para tu gloria. Y en ese momento, ¡fu! ¿Se acuerdan que les leí? Él ni se había dado cuenta que la presencia de Dios no estaba cuando le cortaron el cabello. Y ahora, Él intercediendo porque vuelva. ¡Ay, Dios es misericordioso! Yo tengo misericordia para que quiero tener, con quien quiero la tengo. Y Él, que es misericordioso, manso, es templanza pura. Él tarda para airarse, Él es grande en misericordia. Él dice: ¿por qué no voy a descender de nuevo sobre Sansón? Probabilidades nulas, porque según nuestro calendario actual diríamos: sí, pero pecó mucho, traicionó al pueblo de Israel, hizo cosas muy malas, sí, pero Dios se le place volver a descender sobre Sansón, y la presencia de Dios descendió y cumplió aquello que Dios lo llamó a hacer. ¡Gloria a Dios! No hay nada que te detenga si hay una oración de por medio. No hay nada. Por eso, como te conté la historia, el sabio primero debía dejar de tomar azúcar para enseñarle al niño. Por eso Sansón ora y la presencia desciende. No podemos dar nada que no tengamos. No podemos dar nada que no hagamos. Pero la autoridad viene de parte de Dios cuando oramos, cuando le pedimos, cuando nos quebrantamos. ¡Aleluya! Que el Señor Jesucristo los bendiga, que Dios les muestre su amor y que el Espíritu Santo los acompañe cada uno de estos días hasta que nos volvamos a encontrar. Dios te bendiga.